La situación de seguridad en Colombia ha experimentado un deterioro significativo en las últimas semanas. Hay una serie de atentados y ataques armados que han afectado a diversas regiones del país. En Guanapalo, en Guaviare, departamento al sur-oriente de Colombia, 7 militares fueron asesinados, 5 secuestrados temporalmente por el bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por Arias Caracá Córdoba. Este ataque contradice el cese al fuego acordado con el gobierno, pone en riesgo el proceso de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Quiero saludar en esta parte del programa a Iván Andrés Carvajal. Él es experto en seguridad e inteligencia estratégica. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente contigo en el programa y por favor un saludo para toda la audiencia de NTN 24. Muchísimas gracias. Cuando yo leo algo como lo que yo mismo acabo de decir o cuando encontramos esto de que todo esto pone en peligro el proceso de paz. No, en peligro está hace rato. Lo que uno no entiende es que el proceso lo quieran continuar. No, absolutamente. Y debemos hacer un análisis un poco más amplio, Idania, porque la guerra en Colombia no se cuenta en años, se cuenta en décadas. Y estamos configurando nuevamente la misma situación catastrófica que vivió Colombia en la década de los 90, hace 30 años, cuando fue considerado un Estado fallido y cuando un presidente fue incapaz de llevar a cabo una estrategia que neutralizara las amenazas a la seguridad nacional. Estamos en la misma senda nuevamente con varios agravantes que, por supuesto, agravan la guerra en nuestro país. Pero yo en este caso particular en el que estamos, con el bloque Jorge Briceño al mando de Calarcá y lo que pasó desafortunadamente ayer en el departamento de Guaviare, donde nos asesinaron 7 soldados, jóvenes soldados, muertos miserablemente por las FARC y otros 5 secuestrados, de quienes se burlaban cuando fueron aprehendidos irregularmente después de ese ataque indiscriminado contra las patrullas del ejército. Aquí yo voy a analizar 3 puntos básicamente y muy rápido, Idania. Primero, que la guerra ha cambiado muchísimo y que lo que alimenta la guerra, que son las rentas criminales en el país, se han desbordado de una manera impresionante. Un kilo de coca en Colombia cuesta $1.500, pero puesto en Japón o en Australia puede costar $50.000. La renta criminal solamente por cocaína en Colombia, con 2.700 toneladas de coca al año, es de $4.000 millones por cada año. Y si a eso le sumamos el oro ilegal, el contrabando, la marihuana creepy, la extorsión, el secuestro, estamos hablando de una renta criminal al año de unos $16.000 millones, muy superior al presupuesto de seguridad y defensa de Colombia, que es de unos $11.000 millones. Entonces estamos por debajo de la capacidad criminal de estos bandidos con toda la plata que hacen. Segundo, el ejército está perdiendo la guerra y eso hay que reconocerlo. No hay estrategias que funcionen, no estamos con unos soldados en esa capacidad de ser los primeros soldados del mundo como fuimos hace 20 años. Ya no tenemos esa capacidad. El ejército con su inteligencia militar no previó la atomización de las estructuras de las disidencias de las FARC. Empezamos con 2, 3 disidencias después del proceso de La Habana en 2016 y después de casi 10 años ya tenemos como 3 estructuras diferentes de disidencias de la FARC. Tuvimos que haber hecho un análisis muy parecido a lo que pasó cuando se desmovilizaron las autodefensas después del 2005, que hubo también una atomización de la criminalidad, sobre todo en el norte del país, pero no tuvimos en cuenta eso. El ejército no ha podido organizar una estrategia contundente que neutraliza la amenaza. Hace unos meses eliminaron los comandos conjuntos y han bajado su presupuesto incluso para el desarrollo desde el Ministerio de Defensa. Y tercero, que es lo que más me preocupa, es la retórica y la narrativa del presidente Petro. Mire, en el 2022 él arrancó con la paz total
y todos creíamos que era pues más ingenuidad que cualquier otra cosa, porque pues ya teníamos los antecedentes del Caguán con Andrés Pastrana y de la Paz de La Habana con Juan Manuel Santos, donde estuvimos seguros de que no había voluntad de paz, sino que estos grupos, al contrario, con esa oportunidad de cese al fuego y de paz, pues se fortalecieron mucho más. Pero yo hoy creo que es más una mezcla entre terquedad del presidente y afinidad ideológica con esos grupos. Y no puedo evitar traer a mi mente la última fase de guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas va desde la guerra pasa por la guerra de guerrillas, la guerra de movimientos, la guerra de posiciones y termina con algo que se llama caos general, insurrección popular y toma del poder. Y aquí yo veo que hay una nueva retórica, una nueva narrativa del presidente. Él va a las instancias internacionales y dice que el Estado colombiano no fue capaz con la paz que dejó el presidente Santos, que estamos incapaces para poder desarrollar estrategias de paz sostenibles en el tiempo. Entonces, y además con la consulta popular, pues entonces está, digamos, dando un mensaje a los colombianos. Mire, de que es necesario que él continúe y se perpetúe en el poder. Yo le voy yo creo que lo podemos resumir de esta manera. Ya hay elecciones el próximo año y lo que vemos es cómo la violencia va increciendo y cómo vamos perdiendo territorio, es decir, cómo Colombia en su institucionalidad va perdiendo territorio frente al narcotráfico y grupos criminales. ¿Qué país es el que le va a dejar Petro a los colombianos? Esa es la pregunta por lo que estamos viendo. ¿Qué país le va a entregar el presidente Petro al próximo presidente o a los colombianos, que finalmente son los que tienen que vivir con esta cotidianidad? Pues nos va a dejar un país absolutamente resquebrajado, absolutamente destruido en su tejido social, sin ninguna capacidad, digamos, de resiliencia comunitaria para enfrentar el crimen y la violencia, sin siquiera capacidad económica para podernos levantar de este impasse. Pero yo, además de lo que usted dice, Idania, yo creo que esa puede ser la excusa. A eso yo voy con el tema de la narrativa. O sea, esa puede ser incluso el caballo de batalla para permitir que la izquierda siga gobernando como lo ha gobernado pésimamente a Colombia los últimos 3 años, o que por el contrario se cree una figura o de Asamblea Nacional Constituyente o de reelección para que Gustavo Petro siga. Eso hay que hilarlo un poco más delgado, por supuesto, hay que analizarlo un poco más, hay que ver cómo avanza este tema de la consulta popular, etcétera, y todo su relacionamiento con el Congreso de la República. Pero detrás de todo esto hay una clara intención política de que continúe el proyecto progresista de Gustavo Petro en Colombia, claro, con todos estos problemas que nos traen. Me queda 1 minuto y medio, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle. Y es, en febrero se nombró un nuevo ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. ¿Ha hecho alguna diferencia? Lo único que ha hecho Pedro Sánchez... que viene del mundo militar... Claro, es un oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general, un excelente tipo, es una persona muy capaz, muy inteligente, muy comprometido, un ser humano idóneo para el cargo. De eso no tengo la más absoluta duda. El asunto es que Pedro llega a comandar un Ministerio de Defensa que dejó Iván Velásquez por el suelo, o sea, sin ningún tipo de capacidad operacional, sin una contundencia por la inercia y por la continuidad de las operaciones. ¿Otra sería la historia si Pedro Sánchez hubiese estado antes en lugar de Iván Velásquez? Muy probablemente, pero es que yo creo que una sola persona no logra ese cambio. Es que claro, el ejército ha venido sufriendo de... mermas por todos lados. No, y lo detienen, o sea, le cogen las manos, le atan las manos con los cese al fuego. 30 segundos me quedan, señor Hurtado. Y eso lo que logra es que el ejército pierda capacidad. Y a especialidades tan técnicas y tan sensibles como la investigación criminal o la inteligencia militar, pues se acaban, se destruyen cuando detienen esa máquina que es el ejército. Así es. Tenemos que tener más tiempo para hablar de estos temas. Lo tendremos en los próximos días. Muchísimas gracias por acompañarme.
Un saludo, feliz tarde. Igualmente para usted, Iván Andrés Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica.